Bueno, muy bien. Ecografía obstétrica del segundo trimestre. Los objetivos en este caso, vamos a determinar la utilidad de la biometría fetal, así como también vamos a repasar los reparos anatómicos para la correcta visualización de las diferentes mediciones que vamos a hacer y los criterios de calidad para generar cada imagen. Vamos a ver la evaluación del líquido amniótico, vamos a ver la placenta, el estudio ecográfico del cervix y la importancia del Doppler obstétrico. Ustedes igual van a tener una clase de Doppler directamente, ahí vamos a ahondar sobre esos temas y hacia el final vamos a ver detalladamente el scan fetal. Entonces, ¿para qué sirve esta ecografía del segundo trimestre? Bueno, básicamente valoramos la vitalidad fetal, es decir, que el embarazo continúe como tiene que continuar. Recuerden que en el primer trimestre, más allá de lo que hablamos en la segunda parte, que era el tema de la anatomía del feto, veíamos la ubicación, veíamos el tema de la vitalidad, donde, si era uno, si eran dos o múltiples y demás. Acá lo primero que hacemos es ver que siga con vida, se mueve y demás. Y después lo que vamos a valorar es la biometría fetal. Recuerden que en el primer trimestre la edad gestacional se determinaba por la longitud embrionaria máxima. Acá cambia eso y vamos a hacer biometría determinando diferentes o haciendo diferentes medidas que tienen que ver con la circunferencia cefálica, el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal y la longitud femoral. De esta manera vamos a poder determinar o confirmar la edad gestacional, evaluaremos el crecimiento y la salud general del feto. Es fundamental esta ecografía del segundo trimestre para la detección de anomalías congénitas, así como también para valorar el aspecto y la ubicación de la placenta. Acá, a diferencia de la otra vez, sí vamos a poder ver o decir si la placenta es previa o no, y de esa manera ir programando de cómo va a ser el parto. Vamos a valorar el líquido amniótico y eventualmente valoraremos el cervix, muchas veces en el caso de que nos lo pidan puntualmente. En ese caso se hace por vía transvaginal, pero después les voy a contar. Entonces, a diferencia del primer trimestre, acá hacemos biometría fetal. La biometría tiene 4 mediciones básicas, que como les decía anteriormente, es el diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud de la diáfisis femoral. Eso lo vamos a hacer en todas las ecografías de ahora en más, sean las regladas para cada parte del embarazo o las que sean de urgencia, siempre vamos a hacer biometría fetal. Entonces, ¿cuáles son los reparos anatómicos que tengo que tener en cuenta para una correcta medición, en este caso del diámetro biparietal y de la circunferencia abdominal luego? Bueno, en cuanto al diámetro biparietal, acá la diapositiva está equivocada, es diámetro biparietal y circunferencia cefálica. De la circunferencia abdominal vamos a hablar después. Pero básicamente, en cuanto a la cabeza, vamos a hacer un corte que pase a través de los tálamos, ¿sí? Que son estas estructuras que se encuentran aquí. Es un corte transtalámico, en donde la línea media solamente se va a ver interrumpida en el centro por el cabo del septum pellucidum, ¿sí? Una vez que generamos esta imagen, o sea que no estamos ni muy abajo en fosa posterior ni muy arriba, vamos a, utilizando la misma imagen, vamos a tirar dos diámetros. Por un lado, el diámetro biparietal, el cual va a ser medido utilizando los calipers desde la tabla externa a la tabla interna, mientras que la circunferencia cefálica se va a desplegar como una elipse desde un extremo al otro y van a ir las medidas desde externo a externo, ¿sí? Los que me han visto hacer ecografías obstétricas durante la primera parte de las rotaciones ya han visto esto, ¿sí? Eso es en cuanto a la circunferencia cefálica. Vamos a ver que vamos a ir avanzando un poquito más rápido que la clase anterior. En cuanto a la circunferencia abdominal, los reparos anatómicos que tenemos que tener en cuenta son la cámara gástrica. Por un lado, luego hacemos un corte axial, lógicamente, del feto. Vamos a tener en cuenta la cámara gástrica. Vamos a tener en cuenta la vena umbilical antes, sin que toque la pared abdominal. Esto es para que ustedes se ubiquen. Esto es izquierdo, esto es derecho, esto es posterior y esto es anterior, ¿sí? Entonces, la pared abdominal está íntegra hacia adelante y donde la vena umbilical no toca la pared y puedo ver la cámara gástrica, ahí voy a hacer el corte.
ni más arriba, porque se me va a superponer con el corazón, ni más abajo, porque voy a empezar a ver los riñones. ¿Sí? Justo acá es el corte que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desplegar, vamos a poner en nuestro ecógrafo el seteo, caliper, vamos a poner caliper, circunferencia abdominal, se va a desplegar una elipse y la vamos a poner de afuera a afuera, es decir, de piel a piel, desde adelante hacia atrás de la apófisis espinosa del cuerpo vertebral que esté a ese nivel. ¿Sí? En cuanto a la longitud de la diáfisis del fémur, es el parámetro individual de mayor certeza para la estimación de la edad gestacional. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, van a avanzar sobre el feto, ¿sí? Un corte axial, y cuando llegamos a los alerones ilíacos, lo que vamos a hacer es, vamos a desplegar, ¿sí? El fémur girando. Vieron que yo siempre les digo, lo que hacemos es agarramos y ponemos el punto de interés en el medio de la pantalla, y de esa manera, cuando veamos a la altura de las crestas ilíacas, veamos un puntito que está al lado, eso va a ser el fémur cortado en axial. Ahí hacemos el longitudinal de esa imagen y estiramos el fémur. ¿Sí? Muy bien, entonces, este cuadrito se lo tienen que aprender. Para el diámetro biparietal y para la circunferencia cefálica, bueno, tiene un ángulo de inclinación de 90 grados respecto a la línea media, hay que magnificarlo adecuadamente, tiene que haber la apariencia simétrica de ambos hemisferios para ver que no esté incurriendo, no en un sagital, pero tendiendo a un sagital. Entonces, bien parejito, bien axial, línea media del cerebro solamente interrumpida por el caum del septum pelluceo, y visualizar los tálamos. ¿Sí? Acá dice, no se deben visualizar los tálamos. No se deben visualizar los ventrículos. Perdón. Se deben ver los tálamos. En cuanto a la circunferencia abdominal, hacemos una sección transversal, axial, en la cual les veamos la umbilical sin tocar la pared, vemos la cámara gástrica, no se tienen que ver los riñones ni tampoco el corazón, y vamos de piel a piel. En cuanto al diámetro biparietal y a la circunferencia cefálica, recuerden que el diámetro biparietal va desde la tabla externa a la tabla interna, mientras que la circunferencia cefálica va de externa a externa. Y en cuanto a la longitud de la diáfisis femoral, vemos ambos extremos de la metáfisis se deben ver claramente osificados, magnificación adecuada, se mide el eje más largo de la diáfisis osificada y no se deben visualizar las epífisis óseas. ¿Sí? Entonces va desde el extremo de la diáfisis hasta el extremo de la diáfisis osificada. Muy bien, en este segundo trimestre empiezan a... disculpen, ¿ustedes ven un puntero o dos punteros? Alguien que me conteste. Uno, fantástico, listo. En esta segunda etapa, en el segundo trimestre, empiezan a empezar a cobrar importancia las relaciones corporales. Esto es perímetro cefálico y esto es perímetro abdominal, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, hasta la semana 35 y 37 de la gestación, o sea, realmente avanzado el embarazo, el perímetro cefálico y el cociente entre el perímetro cefálico y el perímetro abdominal es mayor a 1. Quiere decir que la cabeza es más grande que el abdomen. Hacia la semana 37 tienden a igualarse. La cabeza y el abdomen dan igual a 1. ¿Sí? Ergo, ambos valores son normales. Ahora, superada la semana 37, la relación del perímetro cefálico y perímetro abdominal es menor a 1. Es decir, que dejan de ser tan cabezones para ser más panzones. Hablando en criollo. En caso de restricciones de crecimiento asimétricas, generalmente producidas por insuficiencia placentaria, se produce un deficiente crecimiento del perímetro abdominal, niñitos más flaquitos y más chiquitos, de manera tal que los valores nunca se igualan a la semana 37, permaneciendo luego de la semana 37 una relación de perímetro cefálico a perímetro abdominal mayor a 1, es decir, siempre se mantienen como foquitos, ¿sí? Cabezones con la panza chiquita. Existe también una relación entre la longitud de la diáfisis femoral y el perímetro abdominal, que es el equivalente al índice ponderal neonatal, presenta un valor constante normal de la semana 21 y el valor normal es de 22 más menos el 2%. Cuando hay restricciones del crecimiento que afectan al perímetro abdominal, lógicamente la relación aumentará, siendo el 24% el valor que me orienta a pensar una situación anormal. ¿Sí?
En cuanto al peso fetal, todo esto, fíjense que lo vamos viendo a medida que hacemos simplemente la biometría. La biometría es algo que ustedes van a tener que hacer todo el tiempo. Entonces, a partir de los valores que ustedes vayan estimando y de las mediciones que vayan estimando y los datos que vayan sacando y el numerito, a partir de la utilización del caliper y los diferentes, los diferentes parámetros para la biometría, es que van a poder sacar justamente las relaciones entre perímetro cefálico, perímetro abdominal, longitud femoral, perímetro abdominal, y les va a dar, una vez que terminen la biometría, les va a dar el peso fetal estimado, que no me van a dejar mentir aquellos que hicieron obstetricia o ecografías obstétricas conmigo, que nosotros en el informe lo pasamos, y lo pasamos una vez que hacemos toda la biometría, sacamos el reporte y el equipo nos obtiene el peso. Se obtiene con una bastante aproximación a partir de la combinación de los parámetros biométricos que se introducen en el software del ecógrafo. El valor obtenido tiene un desvío estándar de un 15% y se puede calcular manualmente, si no, utilizando la fórmula DBP por, o sea, diámetro biparital por circunferencia abdominal por longitud de la diáfisis femoral por un coeficiente de corrección que es 1 por 42. ¿Por qué les cuento esto? Porque por ahí van a trabajar a un lugar donde no conocen el ecógrafo o van a un lugar a trabajar donde el ecógrafo no está bueno o no le tienen fe o no confían en el software, lo pueden hacer manualmente. Aquellos que me han visto a mí hacer ecografías prostáticas, por ejemplo, ven que yo lo hago de una forma manual. No porque no confíe particularmente en los ecógrafos que tenemos nosotros, pero la verdad es que de esa manera me cercioro de que siempre me va a dar igual y fidedigno. A medida que aumenta la edad gestacional y el aumento del feto, o sea, a medida que aumenta la edad gestacional y el tamaño del feto, aumenta el error del cálculo de peso. ¿Por qué? Porque como van a ver o han visto en las prácticas, es que naturalmente se va quedando con menos líquido ese embarazo, entonces como es más complejo medir las cosas, empieza a aumentar el error y al mismo tiempo simplemente por el tamaño del feto. Muy bien, eso en cuanto a biometría. Lo hacemos todas las veces que viene la embarazada, hacemos biometría. A pesar de que venga porque ha tenido pérdidas, a pesar de que no sienta que se mueve el bebé o cualquier situación, inclusive por un dolor abdominal, muchas veces nos pasa que vienen las pacientes que les pican las manos, por ejemplo. Entonces, porque tienen litiasis vesicular o porque tienen un abdomen agudo y están en el contexto de una apendicitis en el transcurso de un embarazo, por más de que la causa, el motivo de la ecografía sea algo distinto a las ecografías de screening que tienen en cada trimestre, ustedes van a hacer biometría, van a ver la vitalidad fetal, van a ver que se mueva y le van a hacer biometría. En cuanto al líquido amniótico, se puede estimar de dos formas, de una manera subjetiva y de una manera cuantitativa. Subjetiva tiene un valor similar a las técnicas de medición cuantitativas, cuando el examen es realizado por personal experimentado, mientras que las cuantitativas se utilizan mediciones ecográficas posta, como son el bolsillo máximo vertical y el índice de líquido amniótico o ILA. ¿Sí? En pacientes con desviaciones de la normalidad debemos efectuar una exhaustiva evaluación anatómica y un seguimiento clínico y ecográfico mucho más estrecho. Básicamente, cuando ustedes agarran y leen el libro de ecografía obstétrica, cuando termina el extenso capítulo del líquido amniótico y les explican las mediciones cuantitativas, el último párrafo dice, en definitiva, lo que diga el radiólogo y lo que le parezca al radiólogo termina siendo, si es un oligoamnios o un polidramnios. ¿Sí? Básicamente porque hacemos las mediciones y según los parámetros de normalidad que establece el ILA o el bolsillo máximo vertical, todo muy bonito, pero de repente nosotros en nuestra experiencia vemos que ese bebé está todo, entre comillas, pegoteado adentro, que no tiene espacio, y le ponemos que tiene, por ejemplo, un oligoamnios, y bueno, inmediatamente el obstetra lo manda a controlar. Entonces, fíjense este polidramnios. Se denomina polidramnios, ¿sí? O hidramnios, polidramnios a una acumulación excesiva de líquido amniótico. ¿Sí? Son más de 1500 o 2000 mililitros, o mejor definido, existe el doble de lo normal para la edad gestacional.
¿sí? El diagnóstico de certeza se realiza mediante la ecografía. Y lo que hacemos es medimos el diámetro de la laguna máxima en centímetros o milímetros y el ILA, el ILA, que es el índice de líquido amniótico, que es de 24 centímetros o 24 milímetros. ¿Cuáles son las etiologías? Bueno, existe el polidramio idiopático en un 60%, malformaciones fetales en el 20% y otras causas otro 20%, como son la diabetes materna, mal compensada, isoinmunización RH y demás. Pero ¿qué es lo que me interesa que sepan ustedes de esto? En cuanto a la medición del ILA, índice de líquido amniótico, se obtiene este valor, por ejemplo, 240 milímetros, yo hablo en milímetros, ¿sí? Siempre. Midiendo el líquido en los 4 cuadrantes, donde vea líquido sin partes fetales y sin cordón umbilical, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Me voy al cuadrante superior derecho, ves que dicen cuadrante 1, tiro una línea vertical o antero-posterior, ¿sí? Mido. Eso me dio, fíjense acá, 6.36 centímetros, ¿sí? O 63 milímetros. Tiro el cuadrante 2, 55 milímetros. Tiro el cuadrante 3, acá lo pone, 79 milímetros. Tiro el cuadrante 4, 91 milímetros. Todo eso me da un total de 289 milímetros o 28.9 centímetros. Ese líquido amniótico está aumentado, ¿sí? Entonces, valor máximo para el ILA es 240. Es decir, la medición de los 4 bolsillos me da más de 40. La otra forma que puedo hacer es, en vez de medir los 4 cuadrantes, mido el cuadrante más grande, mido el bolsillo más grande. Y si el bolsillo más grande me mide más de 80 milímetros u 8 centímetros, también es un polidramios. Fíjense ustedes, el cuadrante 4 es el más grande y mide 91 milímetros o 9 centímetros. Entonces yo lo hago con bolsillo máximo y me da polidramios, o lo hago por ILA y también me da polidramios. Entonces puedo decir sin temor a equivocarme en mi informe que esta paciente o este embarazo está cursando un polidramios. Bueno, muy bien. Ahora bien, el contrapunto de todo esto es el oligoamnios. Es la disminución del líquido amniótico por debajo de lo que es esperable para la edad gestacional. El diámetro de la laguna máxima es menor de 20 milímetros, siendo muy grave si es menor a 1 centímetro, y un ILA menor a 8 centímetros. ¿Sí? El feto sano a término tolera bien una disminución leve del ILA, ¿sí? Pero no así los oligoamnios marcados menor de 5 centímetros. De un ILA mejor de 5. ¿Cuáles son las etiologías? Gestación post-término, tratamiento farmacológico, malformaciones urológicas o insuficiencia placental. ¿Cómo hago yo para acordarme de los límites? Bueno, fíjense que los valores están al revés, ¿sí? Es decir, para el polidramios, ¿sí? Para yo decir polidramios tiene que ser más, ¿sí? De 80 milímetros de bolsillo máximo o más de 200 milímetros, les puse 240, pero más de 200 ya sospecha, o más de 200 milímetros de ILA, ¿sí? Ahora, ¿y cuál es el límite inferior? Bueno, cambian los números. Un ILA menos de 80 milímetros y un bolsillo máximo menor a 20 milímetros, ¿sí? Entonces, en realidad cambia el numerito, ¿sí? Así es como, perdón si los confundí, pero básicamente es eso. O sea, utilicen el método que utilicen, ustedes tienen un límite máximo y un límite mínimo. Si ustedes están acostumbrados a hacer índice líquido amniótico, se lo digo a los residentes de cuarto año que tengo acá. Si están acostumbrados a hacer índice líquido amniótico, menos de 20 milímetros, menos de 80 milímetros de ILA, es oligoamnios. Más de 200 milímetros de ILA es polidramios. No estoy acostumbrado, uso bolsillo máximo. Bueno, bolsillo máximo, menos de 20 milímetros
de bolsillo máximo es oligoamnios, más de 80 milímetros de bolsillo máximo es polihidramnios. ¿Sí? Aún así, más allá de lo que yo les estoy comentando, fíjense ustedes que acá les miden el lila y tenemos cuadrante 1 a 0,73, cuadrante 2 en milímetros serían 7 milímetros, 9 milímetros, 2 milímetros, 8 milímetros en un total de un hila de 45 milímetros, están menos de 80 milímetros, es un oligoamnios, perdón. Más allá de lo que dice la cuenta, fíjense cómo tenemos al bebé todo pegoteado, placenta por acá, pared del útero acá, casi no veo lugares con líquido. Bueno, entonces esa es la estimación subjetiva, la que depende de ustedes como profesionales. Eso en cuanto al líquido amniótico. Venimos biometría, líquido amniótico y vamos a pasar a la placenta. En este caso y en este segundo trimestre, en cuanto a la valoración de la placenta, lo que vamos a ver y fijar es la ubicación. Muchas veces lo que sucede es que en el primer trimestre, como el útero todavía está chiquito, la ubicación de la placenta es una y a medida que avanza el embarazo, el útero va agrandándose y la placenta se va acomodando. No es que se mueva la placenta, pero ante el crecimiento del útero terminamos informándola no en la pared contraria, pero lo que por ahí antes decíamos que era anterior termina siendo fúndico y viceversa. Lo que vamos a ver es la ubicación, vamos a ver la relación con el orificio cervical interno, mayormente evaluable por medio de la exploración transabdominal, y si el borde inferior de la placenta alcanza o se superpone al orificio cervical interno, se recomienda una detallada descripción de la misma y un nuevo control en tiempo prudencial. Y además vamos a hablar de la apariencia, es decir, si es homogénea y normal o tiene hemorragias, quistes o masas. ¿Sí? Pero no solo eso, sino que vamos a hablar sobre el grado de la placenta. La placenta tiene 4 grados, perdón, 3 grados. Tenemos un grado 0, grado 1, grado 2 y grado 3. Nosotros generalmente en nuestro ambiente, en nuestro medio, en el cual hacemos, y les digo en DSI, ¿no? Que hacemos embarazos controlados de una población que valga la redundancia, se controla, que sabe que están embarazados y que en consecuencia hacen las cosas como tienen que hacer, no llegamos a ver placentas grado 3. Acá vemos, generalmente lo que hacemos es, vemos hasta placentas grado 2. ¿En qué consiste la maduración placentaria? Bueno, básicamente el grado 0 es una placenta homogénea, de bordes bien lisitos, gris, como si fuera una glándula casi. ¿Sí? Grado 1, lo que empiezan a aparecer es, empiezan discretamente o sutilmente se empiezan a marcar los cotiledones y empecemos a ver unas pequeñas líneas anecoicas en el interior de la placenta. Eso es grado 1. Se extiende hasta, generalmente cuando hacemos el scan fetal, semana 21, 22 y por ahí, tenemos placentas grado 1. Cuando hacemos la primer trimestre siempre son grado 0, grado 1 por acá. Y después, hacia el final del embarazo, o por lo menos de los embarazos que manejamos nosotros, lo que tenemos son placentas grado 3, que en donde, fíjense ustedes, como los cotiledones están bien marcados y se empiezan a calcificar. ¿Sí? Placentas grado 4, que mis residentes por lo menos no han visto nunca, por lo menos estando conmigo, son placentas que no solamente están bien calcificados los cotiledones, sino que lo que empiezan a aparecer son lagunas dentro de estos cotiledones. ¿Sí? Son placentas de embarazos más, son placentas envejecidas. Bueno, muy bien. Más allá de la ubicación del borde del extremo de la placenta en relación al orificio cervical, tenemos otras adherencias anormales, lo que denominadas adherencias anormales de la placenta, que las tenemos que informar. Y en estos casos, en caso de generarnos duda, siempre tenemos es de buena práctica, o por lo menos se lo recomiendo, tener el contacto de un médico, de un ecografista que haga alto riesgo o este tipo de cosas para que lo desasne cuando van a ver a este paciente, o por lo menos que lo puedan derivar para que él o ella lo termine de definir. ¿Sí? Muy bien. Es una adherencia normal de la placenta a una decidua defectuosa o al miometrio, conduciendo a una demora en el alumbramiento o a la retención placentaria. Es decir, se mete la placenta dentro del miometrio y en consecuencia lo que sucede es que al producirse el parto y acto seguido
debería bajar la placenta, no baja, y eso impide el cerclaje, que hace que los vasos dejen de sangrar y se pueden generar unas hemorragias postparto que pueden requerir la histerectomía. En mujeres con historia de cirugía uterina, es decir, la cesárea, con placenta anterior baja o placenta previa, se producen alteraciones en la adherencia placentaria. Muchas veces sucede que, por ejemplo, tienen el primer... Muchas veces no, es mentira, no quiero generarle pánico a nadie. Había una embarazada acá en la sala, ¿no? Hay veces que tienen cesáreas en el primer embarazo y el segundo embarazo lo quieren parir. Más allá de que el tener una histerorrafia es un punto en donde el músculo miometrial no se estira y en consecuencia es un lugar donde se puede desgarrar y producir una ruptura uterina, lo que pasa es que la histerorrafia es un lugar donde la placenta se puede adherir y donde se pueden anclar. Entonces, si sale todo bien, fenómeno, pero si no sale todo bien, pueden pasar dos cosas. O se rompe el útero porque el lugar donde está la histerorrafia es un lugar que perdió su elasticidad normal, o la histerorrafia misma puede ser un lugar donde se enganche la placenta y genere una adherencia normal y luego de parir a la criatura no podamos sacar algún cotiledón y se generen hemorragias. Entonces por eso uno tiende a, si tuvo una cesárea previa, que el segundo sea cesárea y listo. En estos casos debemos examinar la placenta buscando signos de acretismo placentario. ¿Cuáles son? Presencia de múltiples lagunas en placentas irregulares o apariencia normal de la interfaz entre la pared uterina y la pared vesical. En caso de encontrarlos a esta edad gestacional, es decir, en el segundo trimestre, debemos describir los hallazgos y recomendar una reevaluación a mayor edad gestacional. Yo lo que hago particularmente es hago que los vea otro profesional que solo hace embarazos de riesgo. Eso en cuanto a la placenta. Avanzamos y en este caso hablando de la evaluación del DOP, del cervix y algo de Doppler obstétrico, no aportan datos extras en esta evaluación de rutina, solo se hacen en poblaciones de riesgo, como por ejemplo pacientes con antecedentes de parto de pretérmino o casos de arterias uterinas patológicas evidenciadas en la ecografía del primer trimestre, es decir, uterinas que no han estado generando cambios en busca de ese cambio que hablábamos anteriormente, de que pasen de alta a baja resistencia para asegurar una adecuada irrigación del útero. Muy bien. Sobre eso, sobre el cervix y sobre el Doppler, lo vamos a ver en clases, en las próximas clases. Muy bien. Pero ¿cuál es la vedette de esta ecografía del segundo trimestre? Es la que los papás en esta parte te piden sacarle foto porque el bebé empieza a tener cara de bebé, ¿sí? En la primera ecografía le quieren sacar foto a la translucencia nucal sin entender mucho la importancia de la translucencia nucal, pero es como que todavía tiene forma de alien, pero acá en el scan fetal realmente tiene forma de bebé. Entonces, salen las fotos más lindas, digamos. Se debe recomendar a todas las embarazadas como método de screening. Se realiza de manera rutinaria entre la semana 18 y la 22 y puede extenderse hasta la semana 24 en los casos que así lo requieren, por ejemplo, pacientes con sobrepeso. En esta semana lo que vemos es la anatomía fetal completa, es decir, nos cercioramos que haya concluido la organogénesis. Vemos la adecuada cantidad de líquido amniótico, ya sea por el índice de líquido amniótico o por la medición del bolsillo máximo, y vemos que el feto se mueva. Algunos que han estado conmigo, lo que habrán visto es que yo lo que hago es estimulo al feto desde arriba de la panza y lo que hago es estimulo para que reaccione y en consecuencia ver y yo quedarme tranquilo de que las funciones mentales superiores las tiene conservadas. Entonces, como dijimos anteriormente, lo que vamos a hacer primero, más allá de la biometría, vamos a ver estructuras dentro de las diferentes porciones del feto y en este caso y en cuanto a la calota craneana, lo que vamos a hacer es vamos a valorar rutinariamente las 4 áreas del cráneo fetal, en que son el tamaño, la forma, la integridad y la densidad de la calota. En relación al cerebro, lo que podemos hacer es vamos a realizar cortes axiales, sagitales y coronales, y clásicamente se realizan 3 cortes axiales. Si después ustedes quisiesen agregar los sagitales o los coronales, no está mal, pero lo que hacemos es
hacemos 3, ¿sí? Particularmente nosotros en DCI, con embarazos controlados y demás, hacemos uno solo en foto, ¿sí? O sea, una sola foto del cerebro, pero bueno, nada, lógicamente cuando evaluamos la cabeza lo vemos todo, pero no sacamos 3 fotos, ¿sí? Transtalámico, transventricular y transcerebeloso. El transtalámico es el que utilizamos para medir el diámetro biparietal o la circunferencia cefálica, es la imagen que vieron anteriormente. A esta altura, bueno, el cráneo tiene forma ovoide, aparece un limón, dividido en 2 hemisferios por la línea ecogénica que está en el medio, que es la línea interhemisférica. El ecomedio es una línea ecogénica media que solo se interrumpe a nivel frontal por el cavum del septum pellucidum, y es ahí donde vamos a medir la circunferencia cefálica y vamos a dar el diámetro biparietal. Fíjense ustedes cómo, a diferencia de lo que les decía en el cuadro anterior, que fue mal redactado, discúlpenme, acá vemos los tálamos, y este es el cavum del septum pellucidum, ¿sí? Entonces se ven los tálamos, la línea interhemisférica es interrumpida hacia adelante por el cavum del septum pellucidum, que es esta estructura de contenido líquido que está aquí. A ambos lados de la línea media se observan las siluetas hipoecogénicas correspondientes a los tálamos. Entre ellos se puede llegar a visualizar el tercer ventrículo. Bueno, muy bien. El corte transventricular pasa a nivel del piso del cavum del septum pellucidum. En este caso, el cavum del septum pellucidum se ve como 3 líneas, chic, 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 ¿sí? Y el atrio ventricular está ocupado en su totalidad, fíjense aquí, por los plexos coroides, que se ven ecogénicos. Aquí es donde evaluaremos la presencia de ventriculomegalia como indicador de patología encefálica. Es decir, cuando en realidad solo se deberían ver los plexos coroides, lo que veo es plexo coroide más líquido alrededor. Entonces tenemos ventriculomegalia, tenemos que mandar a controlar. La medida promedio es de 7 milímetros y se acepta un máximo normal de 10 milímetros. Y por último, el corte bien abajo, que es el transcerebelar. Evaluamos bien la fosa posterior. Fíjense ustedes, acá se mide el cerebelo, vemos vermis y hemisferio cerebelosos. La medición del cerebelo nos permite calcular la edad gestacional como parámetro adicional a los anteriormente mencionados. Hay profesionales que además de la biometría básica le agregan la medición del cerebelo y la medición del húmero. Y la cisterna magna mide hasta 10 milímetros. Doc, una preguntita, ¿eso que se ve en la calota, que se ve así como discontinuo, es artefacto o...? Esta línea, esta donde corta acá. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿A los costados? Sí, que se ve como una discontinuidad anterior, en la calota anterior, que se ve como una discontinuidad. Claro, lo que pasa es que es un corte, o sea, esto sería como el macizo cráneo facial, ¿sí? Esto es una órbita, acá van a estar las celdillas etmoidales, ¿sí? Estos son los peñascos, ¿sí? Aquí, el ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Entonces, acá lo que pasa es que el corte no está siendo totalmente axial y estamos viendo, está medio inclinado hacia abajo, entonces tenemos parte de la cara o del macizo cráneo facial. Entonces, por eso no usamos este corte para decir la integridad. O sea, este corte lo usamos solamente para ver el cerebelo y la fosa posterior. ¿Sí? Arriba, los cortes más superiores, sí vemos la integridad total. Pero esto es en realidad, es como si fuese, fíjate, como si estuvieses viendo una tomografía de macizo cráneo facial. ¿Eh? Y después, por ejemplo, acá hay otras parecen soluciones de continuidad, pero por ejemplo es porque las ondas de ultrasonido están insonando sobre la calota craneana, ¿sí? Y acá la curvatura me está dando sombra acústica posterior. Entonces, lo que empiezas a hacer, si te genera duda, empiezas a mover el transductor y te empiezas a angular por un lado y para el otro para determinar de que la integridad de la calota. ¿Se entiende? Se entiende. Fenómeno. Avancemos. Muy bien. Entonces pasamos de la cabeza con la parte ósea, los 3 cortes, transtalámico, transventricular y transcerebeloso, con lo que vemos en cada uno, y más abajo columna vertebral. De la columna vertebral vemos sus 3 porciones, cervical, dorsal y lumbosacra.
Se pueden evaluar en los 3 planos, axial, coronal y sagital, pero el sagital es el que más comúnmente utilizamos. La columna se ve como una doble fila paralela representada por los núcleos de osificación posteriores y anteriores de las vértebras, convergiendo ambas líneas a nivel del sacro, aquí. Se ve como las vías de un tren. Acá lo que ustedes tienen que ver es que toda la línea anecoica que está en el medio sea parejita y no tenga dilataciones, ni quistes, ni demás. Y mucho menos a nivel del sacro, que no tenga defectos de cierre y de esa manera descartar meningocele, mielomeningocele y todas esas. Lo que tiene, creo que lo dijimos en la clase anterior, es que como esas patologías tienen un gran componente líquido, son relativamente fáciles de ver. Entonces, generalmente si no la ven es porque está normal. Evaluamos las partes planas, existencia y extensión de posibles lesiones, y a nivel cervical evaluamos el cuello fetal. Volviendo un poquito para arriba y en cuanto a la cara, en este caso se puede evaluar haciendo también cortes axiales, coronales y sagitales. Recuerden que en el primer trimestre lo que hicimos fueron particularmente cortes coronales y sagitales. En los coronales, ¿se acuerdan que veíamos lo que era el triángulo retronasal y el gap del mentón? Y hacíamos los sagitales para ver el hueso nasal, el paladar duro o el velo del paladar que se veía como un rectángulo y el mentón que se veía como un puntito. Bueno, acá fíjense, cuando le tiran un sagital a este bebé, ya se le ve la piel alrededor, le pueden ver los labios inclusive, fíjense ustedes, y hasta la oreja, ¿sí? A nivel medio, enfrente vemos la curvatura normal, no excesivamente pronunciada, el puente del hueso nasal, en el mentón determina la altura similar, debe terminar a una altura similar a la del labio inferior en un ángulo de 90 grados. O sea, generar estas imágenes son realmente complicadas. Y a nivel parasagital vemos las orejas correctamente implantadas entre la pared lateral de la órbita y la protuberancia occipital. Bueno, aquí no se ve. ¿Sí? Eso es en un sagital. Cuando lo vemos en un axial, vemos las órbitas y vemos el maxilar superior y los alvéolos dentarios. Las órbitas subjetivamente deben ser simétricas y estar separadas, no suparadas, separadas por una distancia similar a una órbita. Es decir, entre cada órbita, fíjense la línea verde, entre cada órbita tiene que haber el tamaño de una órbita. Inclusive a ustedes, fíjense, hagan la prueba ahora, la distancia entre sus dos ojos tiene que ser un ojo. Si la distancia que hay entre sus dos ojos es menos de un ojo, porque tienen los ojos muy juntos. Y si tienen más de un ojo, es porque tienen los ojos muy separados. ¿Sí? Pero dentro de la normalidad, entre grandes comillas, las proporciones de la distancia entre un ojo y otro ojo es un ojo. ¿Sí? El maxilar superior y los alvéolos dentarios es importante para el diagnóstico de fisura del paladar asociado al labio leporino. Eso lo vamos a ver más en el coronal y vemos la lengua. Este es el corte que sí o sí vamos a ver. Vamos a ver las órbitas, el cristalino, ligeramente oblicuado para efectuar el diagnóstico del labio leporino. Van a ver que la foto que va sí o sí es la de la boca y particularmente el labio superior. Y así vamos a ver que no tengamos defectos en el cierre, nariz, labio, mentón. Fíjense cómo de esta imagen lo que hacemos es nos vamos un poquito más adelante, ¿sí? Donde vemos las fosas nasales y vemos, si bien acá la boca no se veía tan bien y veíamos bien los párpados, esto va de atrás hacia adelante, ¿no? Y aquí ya no vemos las órbitas, mucho los párpados y eso, y lo que sí vemos es la integridad tanto de la boca, particularmente del labio superior. Muy bien. En relación a la valoración del cuello, normalmente cilíndrico, sin protuberancias, masa o colecciones líquidas, y lo que hacemos es descartamos la presencia de teratomas o hidromas quísticos, que era lo que se vendría arrastrando desde la etapa que hicimos el scan fetal, ¿sí? Que era acumulación excesiva de líquidos por alteraciones en la recirculación del líquido. Muy bien.
en relación a la valoración del tórax. Fíjense que todo esto lo habíamos hecho sin informar, lo habíamos hecho, y digo sin informar porque dentro de la ecografía del primer trimestre uno no hace scan de anatomía, o sí lo hace subjetivamente, pero no lo informa, ¿sí? Ahora todo esto es lo que tenemos que informar. Lo que hacemos en el primer trimestre es estamos viendo cómo va evolucionando. Ahora, pero sin informarlo, a menos que haya una patología, ahora sí, ahora en este segundo trimestre, entre la 18 y la 21, informamos cada parte. Es decir, va a haber un apartado de... Yo inclusive, si les interesa, les puedo pasar un protocolo de ecografías de los 3 trimestres, ¿sí? Entonces van a ver qué es lo que medimos en cada ecografía. Bueno, básicamente lo que hacemos es, vamos a ver la fórmula, la forma regular con una suave transición hacia el abdomen del tórax, esto es un Corán en el sagital, haciendo un sagital. Vamos a ver las costillas con la curvatura normal, sin deformaciones, ambos pulmones homogéneos, sin evidencia de lesiones focales ni desplazamiento del mediastino, y particularmente sin líquido, es decir, los pulmones hepatizados, con el corazón en el medio apuntando hacia la izquierda. Recordad que la ecogenicidad pulmonar aumenta con la gestación y el diafragma se visualiza como una línea anecoica entre el tórax y el abdomen. Claro, yo les dije coronal, no, es un sagital. Es un sagital con la cámara o con el corazón aquí, la cámara gástrica aquí, y la línea anecoica que está acá en el medio es el diafragma. Estas son las ecografías en las cuales el padre está tan metido en tratar de sacar fotos, de filmar las cosas, que le dejan de prestar atención a lo importante, y acá es cuando uno le dice, bueno, mire, y esta es la cara, este es el corazoncillo yo, y esta liñita que usted ve acá, señor, si achina los ojos, es el diafragma, que me está diciendo que todo lo que tiene que estar en abdomen está en abdomen y todo lo que tiene que estar en tórax está en tórax. Muy bien. Entonces, a ver, permiso, un segundito. Ahí está. Ya habíamos hablado en la clase anterior del corazón fetal, sus 4 cámaras y la normal rotación de la punta en 45 grados hacia la izquierda, ¿sí? El eje del corazón debe estar a 45 grados hacia la izquierda y debe ocupar 1/3 del tórax. Y vemos el situs solitus, que es el corazón y cámara gástrica del mismo lado, ¿sí? El corte de las 4 cámaras, acá ven los ventrículos y las aurículas comunicadas por el foramen oval. El corazón fetal, la evaluación cardíaca básica extendida, aumenta la probabilidad de detección de anomalías cardíacas mayores y debe incluir otros cortes más allá de los que hacemos habitualmente. Tractos de salida de la aorta y la arteria pulmonar. Los grandes vasos normales son prácticamente del mismo tamaño y deben cruzarse al salir de sus respectivas cámaras ventriculares. El corte de los 3 vasos y tráquea para la evaluación de la arteria pulmonar, aorta descendente y vena cava superior, ¿sí? Entonces ustedes tienen este corte, que es el que usamos habitualmente, ¿sí? Con los ventrículos, las aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿sí? Acá es el mismo esquema, fíjense ustedes. Fíjense, esta imagen acá que está esquematizada en negro, es esta imagen hiperecogénica que está aquí, que es la válvula aórtica, ¿sí? Y aquí es el corte de los 3 vasos y tráquea. Entonces ustedes tienen el ventrículo derecho que estaría por acá, la arteria pulmonar, ¿sí? La arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, la aorta, la vena cava superior y la aorta descendente aquí, ¿sí? Entonces es un corte un poquito más alto que el habitual. Muy bien. Avanzando caudalmente y en relación a lo que es el abdomen, la pelvis y la pared abdominal, ya hablábamos algo de la clase pasada. El estómago es una imagen anecoica en la porción superior y a la izquierda del abdomen. El hígado es bien homogéneo y ocupa prácticamente todo el abdomen superior. La vesícula es una imagen anecoica o elongada a la derecha debajo de la vena umbilical.
glándulas suprarrenales, intestino delgado, colon. ¿Sí? Las glándulas suprarrenales son imágenes de baja ecogenicidad con centro ecogénico, triangulares en el polo superior del riñón. El intestino delgado es un área definida ecogénica en el centro del abdomen y el colon es una estructura tubular en la periferia del abdomen. Básicamente, en realidad, muchas veces el intestino en estas edades gestacionales no lo encontramos con líquido, lo que sí encontramos con líquido es la cámara gástrica. Pero en el caso de haber anomalías es como que todos estos exacerban y nos empieza a llamar la atención. Este esquema o este sagital nos está mostrando, por un lado, el diafragma, el hígado por debajo y el corazón por arriba. Los riñones se sitúan más caudalmente a la cámara gástrica. Si estoy midiendo la circunferencia abdominal y llega a los riñones, estoy mal, tengo que ir más arriba. Utilizando el doble color podemos ver las arterias renales y el crecimiento es lineal a lo largo de toda la gestación. La edad gestacional en semanas es igual a la longitud renal en milímetros. ¿Sí? 30 semanas de edad gestacional, tengo que tener 30 milímetros de riñón. Evaluar posibles dilataciones de la pelvis renal y demás. Fíjense ustedes, en este caso, este riñón en relación al otro. Y lo medimos así, ponemos dilatación o ectasia del sistema pielocalicial izquierdo en relación al contralateral. Le ponemos la medida de ambos. No quiere decir que sea necesariamente patológico, pero sí es una situación que hay que controlar. La vejiga, su presencia nos demuestra ultrasonográficamente el funcionamiento de los riñones, lógicamente, porque si la vejiga está llena es porque los riñones están funcionando. Imagen anecoica en el centro pélvico y su tamaño puede variar durante el examen. La misma se vacía cada 30 o 40 minutos, por ende, si yo no la veo al principio, no quiere decir que no tenga, sino que por ahí justo la emboqué vaciada, entonces sigo con otra cosa, no me vuelvo loco y después vuelvo sobre lo mismo. Los uréteres normalmente no se visualizan. Y lo que sí podemos observar es, como dijimos en la clase pasada, las dos arterias umbilicales a ambos lados de la vejiga, y es lo que me permitía a mí, en caso de no encontrar alguna, el diagnóstico de arteria umbilical única. Ahora sí, los genitales. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada hablamos de el tubérculo genital, que según la angulación teníamos un cálculo o una estimación de un cálculo de probabilidad de si iba a ser varón o mujer? Ahora sí, en la semana 18-21 ya podemos decir si queremos, porque no es parte del examen, si queremos, si va a ser un masculino o femenino. Recordamos que la caracterización de los genitales externos para determinar el sexo fetal no se considera obligatoria. El informe de género debe ser considerado solo con el consentimiento de los padres y en el contexto de prácticas locales. Entonces acá vemos el signo del sándwich, que son los labios de la vulva, en el caso de una mujer, y acá el pene fetal, en el caso de un varón. Acá lo está agarrando en axial. Si lo viésemos bien en sagital, de la misma manera que se dice sándwich cuando vemos la vulva, es como una tortuga, en el caso del pene, que hace la cabecita de la tortuga sería el pene y los testículos serían como el cuerpito de la tortuga. Volviendo a lo que es la pared abdominal, lo que vemos es la indemnidad de la circunferencia abdominal, ¿sí? Que es lo más importante. Ya ustedes, como ya tuvieron la charla de la clase pasada, y la próxima vez que se encuentren con una ecografía obstétrica por hacer, ustedes ya van a haber evaluado la integridad de la pared abdominal en el primer trimestre, pero ahora lo van a tener que reportar. Entonces lo que vamos a ver es la indemnidad de la circunferencia abdominal, visualizando el sitio de inserción umbilical, del cordón umbilical, en la pared abdominal intacta. Ya a esta altura no hay hernias fisiológicas, así que cualquier cosa que veamos afuera va a ser una falocele o una gastrosquisis. Los músculos abdominales se pueden visualizar como una línea anecoica aquí, que circunda la pared anterior y lateral, no confundirse con el líquido intraabdominal, ¿sí? Entonces, simplemente son liñitas anecoicas que están por detrás. Fíjense acá lo pone músculo aquí. Pero no es líquido libre, ¿sí? En cuanto al sistema musculoesquelético, de la misma manera que hicimos en el primer trimestre, vamos a valorar los 4 miembros en todas sus porciones. Se realiza el conteo de dedos de manos y
no está incluido en el examen de rutina del segundo trimestre, o sea, el conteo. Pero si ustedes, si ven alguna normalidad, yo los insto a que por lo menos la reporten y sugieran su control. Movimientos espontáneos, el tono tiene que ver con que, ponele que no se mueva, pero que no esté flotando. Por ahí no se mueve porque está dormido, pero una cosa es que esté flotando o con los miembros flexionados, ¿no? Y otra cosa es que esté como desvanecida la criatura, ¿sí? Las posiciones normales de cada sector y visualizar las partes blandas que las recubren. Fíjense ustedes, como a diferencia de la ecografía anterior, acá además de ver el fémur en este caso, vemos los isquiotibiales y vemos los músculos femorales, digamos, el cuádriceps. Entonces, tibia en este caso, masa gemelar, aquí vemos el talón y la punta del pie. ¿Sí? Lo mismo con los miembros superiores. Dime, Elvio. No, disculpa, Se te activó el mic. Ok, fenómeno. Entonces, muy bien, como conclusión de esta charla del segundo trimestre, es de suma importancia la ecografía como tal y nos permite determinar la biometría fetal y a partir de eso confirmar la edad gestacional, determinar el peso fetal y también nos va a dar la fecha estimada de parto. Todo eso la biometría fetal, así como también vamos a poder determinar las relaciones normales, es decir, ¿se acuerdan que habíamos hablado del perímetro cefálico en relación al perímetro abdominal, la longitud femoral en relación al perímetro abdominal? Y por el otro lado, vamos a poder valorar el líquido amniótico. Recuerden que en cuanto al líquido amniótico, podemos utilizar tanto el índice líquido amniótico como el bolsillo máximo. Pueden ser cualquiera de los dos. El tipo que más sabe de ecografía obstétrica, a mi entender, o por lo menos que yo he conocido en mi vida, usa bolsillo máximo y yo uso ILA. Y porque use bolsillo máximo, que es una sola medición, no quiere decir que esté mal, ni yo porque use 4 cuadrantes esté mal. Vamos a valorar la placenta. Recuerden de la placenta la ubicación en relación al OSI, si estoy muy cerca del OSI o si tengo, o lo está tapando, o tengo antecedentes de cesáreas previas o lo que fuese, valorar la posibilidad de adherencias anormales, como es la placenta, el acretismo placentario, y los grados de la placenta, grado 0, 1, 2, 3, ¿sí? Grado 0 totalmente lisa y homogénea, grado 2 grado 1, perdón, se empiezan a marcar los cotiledones, grado 2 bien marcados los cotiledones y calcificado el borde, y grado 3 placentas envejecidas que nosotros frecuentemente no vemos, que bien marcados los cotiledones, bien calcificados los cotiledones y con las lagunas adentro. En cuanto al estudio del cervix, no les puse ninguna imagen, pero se hace básicamente por pedido en la rutina, lo informan si está el OSI y el OSE están cerrados o abiertos, pero la medición, eso es de rutina, pero la medición del cervix se puede hacer por vía transabdominal, pero cuando nos lo pide el colega, generalmente lo que se denomina la cervicometría nos la manda a hacer por vía transvaginal. Y acá, si quieren, ténganlo en cuenta, porque no aparece una foto, no me acuerdo en la clase que viene si está. En realidad, lo que hacemos es, por vía transvaginal, ingresamos solamente con el extremo distal del transductor, valoramos el cervix en todo su esplendor, desde el OSI al OSE, y lo medimos. ¿Cuánto tiene que medir el cervix para que nosotros decir que es un cuello competente? Más de 30 milímetros. Entonces, en cervix menores de 30 milímetros lo anotamos y se lo pasamos a la obstetra para decirle, ojo, que hay que ver si este cuello se va a bancar este embarazo hasta el término, mismo si estamos viendo que el orificio cervical interno se está abriendo como una Y. Y luego también en esta ecografía del segundo trimestre vamos a ver el tema del scan fetal, que no es poca cosa, valorando y determinando la finalización del organogénesis y valorando los diferentes sectores del cuerpo fetal, la cabeza, el cuello, la columna, el tórax, el abdomen y los miembros, así como también la valoración del corazón. Y así determinan que se han concluido la organogénesis de manera adecuada
y en caso de no, poder describir aquellas anomalías que detectemos, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias por su atención. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Doc, buenas noches. Una preguntita en cuanto a la valoración de la placenta en el caso de que, por ejemplo, se encontrara